Somos Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Aquí estoy para vos, cuidándome, te cuido a vos. Por tu salud, Nicaragua. Si se le está hundiendo su vehículo dentro del agua, ¿qué debe de hacer? Su vehículo flotará solamente de 30 a 60 segundos. 1. Desabróchese el cinturón. 2. Baje la ventana o rómpala antes. Salga inmediatamente del vehículo. Son los consejos que te da el doctor Leonel Argüello Irigoyen. Por tu salud, Nicaragua. Para vos, cuidándome, te cuido a vos, aunque distante. Chaos lady, takes on the street, controlling bullies, bleeding the flames, raging strong, burning cars, bloodshed starts. La vieja me dijo que tienen velas prendidas, unos las apagan de noche, otros las prenden de día. Apágame la vela, María, pero que apágame la vela, María, apágame la vela, María, apágame la vela, María. A terminar la porfía me voy a meter a la guardia, uno coge la pistola, otro coge la polaina. Apágame la vela, María, apágame la vela, María, pero que apágame la vela, María, apágame la vela, María. Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Ya estamos en la revista Nicanoticias CR News en su edición número 32. Hoy, sábado 3 de diciembre del año 2022. Ya prácticamente estamos a días de concluir este año 2023 y por eso es que ya vimos que la Navidad, ya prácticamente estamos cerca de la Navidad y después fin de año. Así que, es más, creo que esta semana toca una semana súper larga, entonces ya huele como a Navidad. Así que qué bueno, ¿verdad? Hoy pues no tendremos a Soliet está un poquito afectada de salud, esperamos de que se restablezca en los próximos días y tenerla pues de nuevo en nuestra revista, pero sí nos estará acompañando un amigo que siempre ha estado con nosotros, ¿verdad? Como es el licenciado Javier Torres, que es politólogo, poeta, escritor, es decir, es de todo un poco, el muchacho, el joven.
Pero aquí lo vamos a tener, ¿verdad? Buenas tardes, Javier, ¿cómo has estado? Gracias por la invitación y aquí pues otra vez, otro sábado más. Correcto. Javier, vamos a hablar de la reflexión espiritual. ¿De qué tamaño ves a tu Dios? Eso depende de la distancia de que tú estés de Él. Es una conversación de un padre y su hijo. Veamos el siguiente video. Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico, sorprendido, papá, es enorme. El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida. Qué bonito. Interesante, ¿verdad? Así es, depende de qué distancia estés de Él. Bueno, hoy también estaremos en los adelantos de la información. Como de costumbre, estos adelantos de información, pues hoy lo que vamos a ver es sobre lo que esta semana se ha estado aconteciendo, y es que en los sitios donde se reúnen los solicitantes de refugio, refugiados, migrantes, han estado ahí, entre ellos nicaragüenses y venezolanos, son los que hemos estado viendo. Ellos pues prácticamente que si queríamos hacer una especie de entrevista, pero tienen como un temor dar entrevistas porque no vaya a ser, dice, que me saquen mi cara y después posterior pues no me den mi carnet o algo ahí por el estilo. Eso fue lo que nos plantearon, ¿verdad? Y eso es el tema de las declaraciones vertidas con relación a la firma de los 2 decretos con nuevas disposiciones migratorias, como son la primera, que modifica el reglamento de refugiados sobre el otorgamiento de permisos laborales, y la segunda, que es la modificación, corresponde a la categoría especial temporal para personas nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, con el fin de liberar el sistema de refugio, según así afirmó las declaraciones del jerarca, ¿verdad? El jerarca Rodrigo Chávez. También hoy, pues, Javier, ¿verdad? Javier nos va a acompañar para asistir con las preguntas, ¿verdad? Y quiero agradecerle profundamente a Javier. Pero vayamos de nuevo a lo que hoy vamos a tener. Hoy contamos con nuestros panelistas e invitados especiales. Tenemos al licenciado Dagger Hernández, ex director de, por supuesto, de Migración y Extranjería de Costa Rica. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, don Armando. Un gusto estar acá. Qué bueno. Y también, lastimosamente, licenciada Karina Fonseca Vindas, directora de Servicio de Suita para Refugiados en Costa Rica, nos pidió disculpas tanto a la revista como a nuestro invitado especial el día de hoy, ¿verdad? Pero estará participando a través de un video que nos envió. Y vamos, por supuesto, a entrar en materia sobre lo que venimos, como dice, ¿verdad? Como dice ahí, las transmisiones de fútbol. A lo que venimos, dice, a jugar. Las declaraciones del presidente Rodrigo Chávez con relación a la firma de modificación de los 2 decretos de reforma, el reglamento, otorgamiento, ¿verdad? Y todo lo que hemos hablado. Vamos a escuchar lo que dice el jerarca, el ministro de Relaciones de Migración y Extranjería, el licenciado Alan Rodríguez Vargas, y también el doctor Arnoldo Andrés Tinoco, es el ministro de Relaciones Exteriores, y también, por supuesto, Hugo Chávez. Ahí lo tenemos en la carpeta donde dice declaraciones en el video 22, en el número 22, para que nuestro amigo Hendrik Torres pues nos pueda vertir ese video y que podamos tener una panorámica de los 3 funcionarios. Escuchemos. La Dirección de Migración y Extranjería nos dice de ahí que a partir de este año se dispararon las solicitudes de refugio. ¡Pum! Y a quienes se les denegó se quedaron en el país. Entonces les estamos diciendo, vea, le vamos a dar un chance, pero va a tener que cumplir con su obligación como cualquier vecino que viva a la par de su casa, al frente, que camine por las mismas calles.
asegúrese, páguele a la caja. Si no, ¿para qué tiene permiso de trabajo? Pueden trabajar a cuenta propia como patrono, pero pagando sus cuoticas. Obviamente criminales, personas con antecedentes criminales no tienen el derecho alguno, porque no es eso lo que nosotros queremos, es un tema de seguridad nacional también. Y entonces lo que estamos haciendo es ya cerrando el abuso de una vez por todas. Costa Rica seguirá siendo, a pesar de lo que dicen estos muchachos de la FEUNA, que me pintan de diablo, Costa Rica, costarricense, seguirá siendo un faro de seguridad y esperanza para aquellos que de verdad, por el amor de Dios, necesitan protección. Pero eso es muy diferente. Nosotros también queremos hacer un llamado de nuevo a la comunidad internacional que asuma la responsabilidad compartida de los procesos migratorios que estamos viviendo en América Latina. Me tomé un buen rato porque yo creo que esto es un cambio muy importante de la política pública en este país. Obviamente lo pensamos muchísimo. El canciller hizo consultas con nuestros socios. Migración y extranjería se prepararon, hicieron el trabajo y eso es lo que está ya hoy en nuestro marco reglamentario, bueno, a partir de la publicación de los decretos que firmamos hoy. Canciller, ¿usted quisiera agregar algo? Buenas tardes. Por una parte, con lo que anuncia el presidente, se trata de ordenar y evitar el abuso del estatus de refugiado en Costa Rica con las medidas ya explicadas para que llegue esa institución de protección internacional a quien verdaderamente lo necesita. Pero eso es solo una parte del problema. Ese es el flujo que viene normalmente del norte al sur, de Nicaragua hacia Costa Rica. Hay otra parte del problema migratorio, que son los flujos de migrantes en tránsito que recibimos en la frontera sur y acompañamos en su marcha hacia el norte a la frontera norte. Esa parte del problema se está abordando con consultas, reuniones y conferencias con Panamá, y no solo con Panamá, sino también con Colombia, Ecuador, porque el origen de esos flujos migratorios no es Panamá, que nos entregaba de 200 a 300 migrantes en tránsito, cuyo monto subió en septiembre-octubre hasta picos de 3.500 diarios que ya no podíamos administrar. Y eso fue cuando ustedes vieron la explosión en las ciudades nuestras de señoras, niños y familias en las calles pidiendo ayuda. Esos flujos migratorios, como sucede en el resto del mundo, son imparables, pero sí se pueden administrar mejor. Y para eso necesitamos integrarnos internacionalmente junto con los países del sur para administrar adecuadamente esos flujos hacia el norte, que también dependen de las señales que emitan los países receptores finales de esos migrantes, en especial Estados Unidos. Cuando las señales de apertura de su frontera se incrementan esos flujos. Cuando la señal es de cierre de la frontera sur de los Estados Unidos, esos flujos migratorios decrecen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller, señor director general de Migración. ¿Algún comentario? Gracias y buenas tardes. Solamente hacer hincapié en un par de ideas que señalaba el señor presidente. La figura del refugio es una figura muy noble y estas medidas tienen que interpretarse como una ratificación del Estado costarricense en la protección de esta figura tan noble, de evitar el abuso indiscriminado que ha sufrido una figura que efectivamente, en mediciones que hemos hecho, alrededor del 90% de las personas que están en condición de solicitantes de refugio no tienen las condiciones mínimas para ser reconocidos. Obedecen más a fenómenos de migración económica y a personas que ya estaban establecidas en territorio costarricense y que han visto esa oportunidad de regularizarse. Es así
como el Estado da un pie al frente y establece estas dos herramientas para la protección de dicha figura. De igual forma, el decreto que habla y que establece una categoría especial para regularizar a un grupo de personas que han permanecido en territorio costarricense y que están en este momento en la irregularidad, nos permite no solamente identificar a estas personas, sino que además tiene un componente de seguridad importante, porque estas personas se van a ver sometidas a los diferentes filtros correspondientes a nivel policial para determinar que no son o representan un riesgo para el Estado costarricense. Es así como reiteramos que estos dos decretos deben ser interpretados de una forma positiva en esa labor del Estado costarricense de reordenar el quehacer migratorio, reafirmando su compromiso de respeto de los derechos fundamentales y de los compromisos internacionales adquiridos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alan. Muchas gracias, don Arnoldo. Licenciado Hernández, dos preguntas. Uno, ¿cuánto tiempo duró en el puesto como su director? Porque eso nos da un panorama de su experiencia manejando este asunto ahí, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un refugiado y un emigrante? Gracias. Ok, bueno, sobre la primera pregunta, yo estuve todo el periodo constitucional anterior, propiamente los 4 años. Nosotros fuimos nombrados por el presidente Carlos Alvarado Quesada y colaboramos con él en su administración en protección de las personas refugiadas todos los 4 años anteriores. Comenzamos en mayo del 2018 y terminamos en mayo del 2022, en mayo de este año, hace aproximadamente 8 meses. Lo segundo, la diferencia entre una persona migrante y una persona refugiada. Es esa la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Es una discusión doctrinaria un poco más profunda, en el sentido de que a nivel de estudios formales se integra, y yo voy a asumir una posición de esas, de uno de los escritores, en el sentido de que migrante es la generalidad y el refugio es una categoría dentro de la condición de migrante. La persona migrante es la persona que por alguna razón, sea económica, política, de persecución o cualquier otra razón, incluso razón personal, razón familiar, razón de placer, sale de su país de origen con el fin de establecerse en otro país. Puede ser migrante regular en el sentido de que, o oficial, en el sentido de que asume una categoría formal migratoria dentro de ese nuevo país, o migrante irregular en el sentido de que entró de forma irregular y se pone a hacer actividades y se pone a residir en ese nuevo país de forma irregular y sin la condición formal que establece la normativa. Dentro de todos los migrantes hay unos que se clasifican como refugiados, que esos son personas que son perseguidas en su país de origen y que salen desplazadas obligatoriamente de su país porque a raíz de la persecución tienen y peligra su vida y tienen que buscar otro país a donde llegar y a donde poder hacer su vida y existir. Qué bueno, qué interesante. Algo importante que también se nos queda en el tapete es la diferencia entre un solicitante de refugio económico y un solicitante de refugio político. ¿Por qué eso no especifica el reglamento? Es importante mencionar que nosotros no reconocemos como país a los solicitantes de refugio económico. Eso en nuestra legislación, a pesar de que hay y la declaración de Cartagena a partir del 1990 estableció la posibilidad de que los países reconocieran, y los países que se acogieran a esa declaración reconocieran muchos otros tipos de refugio. Nosotros nos acogemos a la definición
principal de refugio, que es el de la Convención de Refugio de 1961 y su protocolo, en donde se establece que persona refugiada es la persona que sale de su país de origen a raíz de persecución. Entonces, esa definición nos determina claramente que en Costa Rica únicamente puede ser reconocido como refugio la persona que es perseguida en su país de origen. El resto son migrantes económicos y tienen que ubicarse dentro de las categorías ordinarias que establece la legislación costarricense para migrantes económicos. Ahora, ¿cuáles son los argumentos con relación a estas dos modificaciones? Vamos a tener primeramente y vamos a escuchar a la licenciada Karina Fonseca y luego vamos a escuchar al licenciado Daguer Hernández, ya que la licenciada Karina Fonseca, representante, ¿verdad?, directora del Servicio Jesuita para Refugiados de Costa Rica, también dio sus declaraciones a nuestra mesa de redacción de la revista Nica Noticias CR News. Escuchémosla. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Nica Noticias CR News. Les saluda Karina Fonseca. Yo soy la directora nacional del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, con casi 18 años de trabajar en el acompañamiento a personas en movilidad que viven o que transitan por nuestro país. Quisiera referirme brevemente a los dos decretos que entraron en vigencia el pasado 1 de diciembre y que fueron firmados en la víspera por el presidente Chávez Robles en Costa Rica y que sin lugar a dudas tienen muy preocupadas a las personas solicitantes de refugio y refugiadas en nuestro país. Quisiera señalar al menos 4 puntos que yo creo que son muy importantes para el trabajo que realizamos las organizaciones de derechos humanos y de protección a las personas migrantes y refugiadas en suelo costarricense y también con alcance regional, que es el caso nuestro en el Servicio Jesuita. Lo primero es que el equipo legal del Servicio Jesuita para Migrantes va a hacer una revisión exhaustiva, detallada de los contenidos de ambos decretos. Queremos verificar de qué manera están anotados los cambios, qué repercusiones tienen, si hay una afectación en cuanto a violentar algún derecho humano de las personas refugiadas en este país, y también verificar a través de los procedimientos, prácticas, directrices, memos que se generen a nivel institucional, de qué manera se van a poner en marcha esta implementación y cuáles son las acciones que eventualmente podamos realizar para proteger la legalidad en el país y estar acorde con la normativa costarricense. Lo que quiero decir con todo eso es que sabemos que son reformas a reglamentos, que sabemos que hay limitaciones para accionar diferentes iniciativas para revertir estas medidas, pero sabemos que también podemos encontrar caminos y vamos a revisar con mucho detalle estos dos decretos. Y por eso es muy importante, como lo hemos hecho ver a todas las personas que acompañamos en el Servicio Jesuita para Migrantes, que nos comenten, que nos cuenten sus experiencias, que nos digan qué está aconteciendo en la Dirección General de Migración y Extranjería a partir pues del 1 de diciembre y cómo se van a ir dando las cosas. Las organizaciones carecemos de información de primera mano. Es importante que las instancias que estamos acompañando en este país a las personas refugiadas recibamos la información necesaria, pero yo creo que por eso tenemos... Bueno, ahí escuchábamos a la licenciada, ¿verdad?, Karina Fonseca Vindas, que es la directora de esta importante organización, el Servicio Jesuita para Refugiados en Costa Rica. Vamos a escuchar ahora su apreciación al ex subdirector de Migración y Extranjería de Costa Rica, el licenciado Daguer Hernández. Adelante, licenciado. Sí. Bueno, ambas... Bueno, primero comencemos con la reforma al reglamento de refugio. La reforma al reglamento de refugio viene y contempla 3 puntos principales. Uno, y primero es la definición de solicitante de refugio, en el sentido de que determina un plazo contabilizado a partir del día de ingreso al territorio nacional y del día en el cual la persona tiene que formalizar su solicitud ante la unidad de refugio. Yo esperaría que los señores y compañeros y compañeras en la Dirección de Migración
y Extranjería puedan y se pueda cumplir esos plazos sin necesidad de hacer largas filas como nos sucedió en algún momento hace 4 años, en donde teníamos largas filas afuera de la unidad de refugio, y por eso se tuvo que establecer un sistema de citas y de atención por medio de citas para evitar largas filas y para evitar un colapso presencial de la atención en la unidad de refugio y en la dirección de migración. ¿Eso cómo se soluciona? O sea, el cumplir con el plazo de un mes con recursos humanos, con recursos tecnológicos, efectivamente con recursos. Yo me imagino que ya para esta acción, ya a nivel administrativo se tiene previsto la atención y la reforma con relación a esos recursos. Ahora hay dos temas principales que vienen a afectar a personas solicitantes de refugio. Uno es el de la posibilidad de viaje y la posibilidad de laborar. La posibilidad de viaje de las personas solicitantes de refugio que tienen una buena apariencia de refugio, en el sentido de que presentaron refugio porque cumplen con las condiciones de persecución de su país de origen. A esas personas que efectivamente se les puede reconocer el refugio, que van a foros internacionales a defender los temas vinculados con refugio, que van a explicar lo que está sucediendo en sus países de origen, que son invitados, incluso personas que tienen familiares en el extranjero, que ahorita en diciembre salen a visitar a sus familiares y que han decidido que Costa Rica va a ser su país de refugio. A esas personas son las que le afecta esto, no a los migrantes laborales. Los migrantes laborales no tienen el deseo, por decirlo así, ni el deseo tal vez y ni la posibilidad económica de poder salir a viajar a tercer país para poder pasar sus vacaciones, o a un tercer país para hacer una conferencia. Un migrante laboral, de lo que sale de su país de origen, es para trabajar en otro país porque está mejorando su condición académica, no sale porque está perseguido. Entonces yo creo que el enfoque en esta reforma está mal planteado, porque esta reforma a lo que viene a afectar es efectivamente a las personas que realmente necesitan la protección, y lo que va a provocar es que estas personas que realmente necesitan la protección internacional se desesperen ante la posibilidad de tener viajes programados por una u otra razón y no poder salir del país, porque son, reitero, o sea, son estas personas las que son efectivamente, o que tienen una buena apariencia de derecho para tener su reconocimiento como refugiados, las que se van a ver afectados. Y por otro lado, el tema del permiso laboral lo retrotraen antes, a la interpretación anterior. Hace 4 años la interpretación era la que se está mencionando en este reglamento, en donde la persona tenía que demostrar efectivamente en dónde iba a trabajar 3 meses después para poder trabajar. O sea, no era que inmediatamente se le daba el trabajo. Esto igual viene implicado con el primer punto que toqué con relación a los funcionarios y a los procesos en la unidad de refugio, en el sentido de que tal vez ya se tenga un montón de funcionarios, tal vez ahora se tengan un montón de recursos para poder darle atención a una persona 2 o 3 veces, porque la primera vez hace la solicitud, formaliza la solicitud en un mes. Luego de formalizar la solicitud, en 3 meses viene a pedir un permiso de trabajo. Si no se le aprueba, dentro de 3 meses posterior va a venir a pedir otro permiso de trabajo. Entonces, va a tener la unidad de refugio o sea, va a tener que estar atendiendo a personas, que eso es lo que se trató de evitar en su momento con el otorgamiento de un permiso de trabajo, que no era inmediato porque era un permiso de trabajo cumpliendo igual con los 3 meses, pero era cumpliendo con los 3 meses desde el inicio. A la persona le decía, vea, acá está su carnet, se lo entregamos hoy, y usted a partir de 3 meses, si se le marcaba la fecha, se le da la posibilidad de trabajar. Y igual, o sea, el tema de la caja siempre ha existido para todas las personas. Si usted ya tiene un derecho a laborar en Costa Rica, ya tiene que estar incluido dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social. De la protección complementaria, o sea, en general, es muy similar a la que sacamos hace 2 años, y tal vez en los detalles en los que viene a afectar es en el tema de antecedentes penales. A una persona que tenga, que vaya a ser solicitante de la protección complementaria,
realmente el tema de antecedentes penales puede afectarles con la documentación de su país de origen. Reitero, no es imposible que una persona saque sus antecedentes penales de su país de origen, pero esto delimita que alguna persona efectivamente refugiada que no puede pedir antecedentes penales en su país de origen por muchas razones, que quiera salir y que diga, bueno, yo quiero ir por protección complementaria, no puede accesar porque los antecedentes penales en esta nueva categoría de protección complementaria se establece que tienen que ser apostillados, emitidos por su país de origen donde haya residido legalmente en los últimos 3 años. Entonces, se establece una limitante. La protección complementaria que se sacó hace 2 años sustituía esos antecedentes penales por una declaración jurada. Al final, haciendo un razonamiento muy lógico con relación al tema de las personas que van a aplicar a esto. Y el razonamiento lógico era, ya son personas que tienen 3, 4, 5 o 10 años de estar en Costa Rica. ¿Qué implica que haya un antecedente penal anterior? Pero igual, son personas cuyos antecedentes penales pudieron haber sido manchados no porque hayan cometido un delito, sino porque algún régimen haya marcado sus antecedentes penales. Entonces, pensando y revisando esa lógica, fue que se pidió una declaración jurada en su momento, pero ahora este nuevo decreto de categoría especial de protección complementaria dentro de los requisitos, y una de las principales modificaciones que hace es el tema de el exigir certificado de antecedentes penales de su país de origen. Ahora, tal vez antes de que entre Javier, aquí hay una especie de aclarar un poco de esta complemento de protección de complemento, ¿no? Dijo. De protección complementaria. Complementaria. Es decir, si es una persona que viene huyendo de su país y viene prácticamente con situaciones meramente políticas, es decir, no puede traer antecedentes penales ni puede ir a hacer antecedentes penales porque allá lo está buscando, es decir, el régimen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a poder solucionar este problema? Porque usted decía que nosotros anteriormente lo que estábamos pidiendo es una declaración jurada, pero este reglamento hace a un lado todo esto. Ahora, ¿cómo va a complementar su información y obtener este requisito esta persona? Es importante, digamos, en ese sentido sí se está haciendo una separación obligatoria para que las personas que son refugiadas o que tengan una posibilidad de refugio se queden con las siguientes, con las restricciones mencionadas dentro de la categoría de refugio. O sea, ¿qué son las restricciones? Bueno, si usted es una persona que efectivamente ha sido perseguida en su país de origen, usted tiene que quedarse en la categoría de refugio, a pesar de que se dure lo que se dure, no puede salir del país, a pesar de que se dure lo que se dure, tal vez tenga o no tenga permiso laboral, y a pesar de que se dure lo que se dure, no puede acceder a la protección complementaria porque no puede pedir los antecedentes penales de su país de origen porque está marcado en su país de origen. Entonces, sí, realmente las dos reformas a quien viene a afectar y a quien afecta realmente son a esas personas solicitantes de refugio que efectivamente están cumpliendo con su formalidad de refugio, o sea, que realmente fueron perseguidas, porque un migrante laboral no se ha afectado. O sea, un migrante laboral en la categoría especial de protección complementaria ve la posibilidad de antecedentes penales, los pide, los manda a traer, los gestiona, pueden durar 6 meses o 1 año inclusive, en los casos más extremos, tal vez en países como Cuba, 1 año, que dure la gestión entre la postilla, entre todo. Pero vienen los antecedentes penales y la persona podrá solicitar la categoría. Pero sí realmente viene a afectar a esas personas que son perseguidas porque les viene a limitar aún más las posibilidades de resolución final. Yo creo que para el tema de migrantes laborales, efectivamente, la categoría especial de protección complementaria tiene la posibilidad de dar una solución, una salida para el migrante laboral. Cumpliéndose obviamente, como dice el artículo 5 de este nuevo, cumpliéndose con todos los requisitos, o sea que sí hay que pedir y hay que traer antecedentes penales, porque si no se cumplen con todos los requisitos, la categoría es rechazada. Entonces hay que cumplir con todos los requisitos, y tal vez el requisito más complejo de todos los que están en esto son los antecedentes penales,
que para eso las personas que nos escuchan y que quieran optar, que sean migrantes laborales y que quieran optar por esta categoría, recuerden, de nacionalidad cubana, venezolana y nicaragüense, tienen que cumplir con todos los requisitos. El requisito más complejo de esta categoría es los antecedentes penales, así que vayan pidiéndolos desde ahora a sus familiares o a la gente. Esos son los migrantes laborales que se metieron en refugio y que quieren optar por esta categoría para salir. Eso es lo mejor y esta categoría funciona muy bien para los migrantes laborales. Afecta, reitero, a las personas refugiadas, a quienes se les limita el acceso también a la categoría de protección complementaria. Sí, pero ¿qué hace entonces el que no puede obtener digamos, el aval de su país? Eso te lo están pidiendo. O sea, la persona la alternativa, tiene, pues, de lo la alternativa es esperarse en refugio. La alternativa es esperarse con las condiciones establecidas en la solicitud de refugio y quedarse ahí esperando la resolución final. Que eso le pasa a un montón de personas y a veces duran 2, 3, 4, 5 años, ¿verdad? Esperando que la administración le resuelva el refugio. Javier. Bueno, se tocó el tema, pero me estaba haciendo pensar mientras estaba hablando a la ex vicepresidenta que le contestó al dictador nicaragüense, en este caso, que quería todos los expedientes de los refugiados. Entonces hubo una posición de Costa Rica ante esa solicitud y lo último, ¿verdad?, que el dictador acusó a que Costa Rica tiene un montón de terroristas aquí que le da refugio, y el mismo presidente Chávez reaccionó. Entonces me preocupa porque lo que usted ha dicho, ¿no? Y en la práctica de nosotros, de sus 4 años, o sea, el régimen nicaragüense no se ha parado en todo este proceso de seguir a los que tenemos una posición política y adversa a ellos. Y los líderes políticos que tenemos presos están presos por líderes políticos, pero los está acusando de terroristas y no son terroristas. Entonces, que como la disyuntiva que tenemos, que el Estado nos va a dar una certificación a la policía, etcétera, de nuestros antecedentes penales. Y lo otro, una realidad concreta de todos los estudiantes universitarios, ¿verdad?, que los borraron de las universidades y no hay registro para toda esa gente que estaba saliendo de la universidad y los que estaban comenzando también. O sea, en Nicaragua hay hechos bien concretos que yo no creo que este nuevo gobierno pueda cerrar los ojos, etcétera, ante esa realidad que tenemos en Nicaragua y que somos sus vecinos, ¿verdad?, en este caso, y que sabe cómo actúa el régimen orteguista. Eso uno. Lo otro, bueno, eso ya lo dijo, solo era un comentario que estaba agregando a su reflexión. Y lo otro es, digamos, nosotros aquí en el exilio tenemos un montón de líderes, tanto mujeres como hombres, que estamos en la lucha y viven las invitaciones, y entonces ante esta limitante no vamos a poder ir a los distintos foros a asistir y todo cuando lo plantea. Entonces es como que estos nuevos decretos de este nuevo gobierno es como que está ayudando al régimen y nos está anulando totalmente a nuestra voz de denuncia. Un caso concreto, pues, Carlos Fernando Chamorro, ¿verdad? Recientemente fue a... Entonces, pero vamos al caso concreto, ¿no? Está aquí, ¿verdad? Como refugiado le dieron el doctorado a la comandante Dona María Telle desde la cárcel en la Universidad de la Sorbona, y Carlos pudo salir en representación de ella y recibirlo. En esta condición, cuando el decreto entre, o sea, nosotros que estamos en la lucha, entonces ahí nos quedamos, como decimos en Nicaragua, manos arriba. ¿Qué piensa de esto? Sí, hay que hacer la diferencia entre solicitantes de refugio y personas refugiadas, efectivamente. Haciendo esa diferencia, estos decretos se aplican para los solicitantes de refugio. Entonces no afectan a personas refugiadas, y eso es importante, hacer la diferencia. Ahora, ¿qué sucede con esa diferencia? Es que
muchas de las personas son solicitantes de refugio porque no se les ha resuelto. Es que correcto. Ajá. Entonces, ese detalle es un detalle importante y hay muchos solicitantes de refugio a los que yo les recomendaría que acudan, en el caso de que tengan más de un año, a la administración, que acudan a que les resuelvan, en el caso de que sean personas solicitantes de refugio que tengan una apariencia de buen derecho, le digo yo, a las personas solicitantes de refugio que efectivamente son perseguidas, que fueron perseguidas, que tienen una razón de persecución y que pueden probarlo efectivamente, que tienen algún perfil político, perfil social, un perfil empresarial, y esas personas que puedan probar efectivamente que se les puede reconocer, que acudan a que se les resuelvan rápido, porque ya siendo refugiados, ya no les afecta esos decretos, porque esos decretos a quienes afecta es a los solicitantes de refugio. Pero tenemos un problema. Bueno, aquí mismo en la cabina, Armando es solicitante de refugio de hace 4 años y está en esa categoría. O sea, pero no, Armando, ¿verdad? Son miles y miles, son algunos 4 que han logrado ya solventar esta situación. La gran mayoría de nuestros líderes de la oposición aquí, ¿verdad? Ante el régimen, están en la categoría de solicitante de refugio, estamos, ¿no? Dentro de esa categoría. Entonces, ese es un gran problema que tenemos ante estos dos decretos, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo creo que la administración actual del gobierno del presidente Chávez tiene que determinar acciones rápidas para hacer, porque ahí mencionaron, y ahora el subdirector, el señor Alan Rodríguez, mencionó muy acertadamente de que hay entre un 80 a un 90% de personas que no son refugiados, que no califican. Si hay 200,000 personas dentro de la unidad de refugio con solicitud, hay un 80, un 90 que no califican, o sea, hay 10,000 o 20,000 que sí califican. Sí, entonces hay que atender a esos 10,000 o 20,000 que son los que menciona. Según entiendo, hay 172,689 pendientes. Y si de esos 172,000 saca uno el 10%, son Estás hablando 17,000. Casi 20, como casi usted estaba hablando. 20,000 personas. Sí. Entonces, tiene la administración que ver de qué forma se resuelven esos 17,000. O sea, de qué forma se resuelven rápido, porque eso lo que va a provocar es esto, o sea, de que líderes de la oposición, todas las nacionalidades, porque eso afecta a todas las nacionalidades, líderes de la oposición, líderes perseguidos en todas las nacionalidades, a los que Costa Rica les permitió y los que están buscando en Costa Rica un reconocimiento de refugio realmente, o sea, requieren la atención rápida y urgente del Estado costarricense en el sentido de que si tienen que salir del país por alguna razón, hasta por el motivo más poco importante para la sociedad, pero importante para uno, como es el ir a ver a los familiares en Navidad. O sea, qué importante es ir a ver a los familiares en Navidad. Hay gente que dice, no, pero eso no es importante para el Estado. No, eso es importante para la realización de una persona que tal vez viva sola en un país extranjero porque fue obligado a salir de su país de origen por refugio. Entonces, ese detalle de cómo resolver es un detalle que tiene la administración del presidente Chávez que ver cómo se resuelven esos 17,000. Por el momento, a ustedes dos yo les puedo decir cómo se puede resolver. Ahora, por ejemplo, la colega de Expediente Público, eso está en la carpeta ahí podemos ver que en el año 2021, prácticamente, hay una estadística importante que debemos de hacerlo. Por ejemplo, Estados Unidos recibió 189,900 migrantes, ¿verdad? Hablando de nicaragüenses, no estamos hablando de las 3 nacionalidades, solamente estamos hablando de nicaragüenses. México recibió 132,700 y Costa Rica recibió en el año 2021 108,500. Es decir, yo me sorprendo porque aquí dice que hay 172,689 casos pendientes. Ahí está, miren. Caso pendiente. Significa entonces que de ese 10% que estábamos hablando, son de 17,000 o ponerle 20,000 y 108,500 nicas entraron acá, ¿cómo podemos diferenciar? Es decir, de esos 20,000, porque
estamos hablando que de esos 20.000 que están pendientes, ahí hay venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Y si tenemos 108.500 nicaragüenses que han entrado hasta el 2021, es decir, la reducción de eso es mayor. Pero también nos hemos dado cuenta que hay nicaragüenses que ya se han ido a otro segundo país, es decir, ya no están acá, de eso contabilizado en este momento. Otros ya están, es decir, trabajando y están estables, no tal vez decir bien, pero hay un buen porcentaje que no están trabajando, hay un buen porcentaje que prácticamente está esperando el documento de trabajo y con esto lo va a limitar más. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que hay que ver de qué forma, y la administración tiene que ver de qué forma puede comenzar a resolver esto a los solicitantes de refugio que efectivamente se ven afectados con estos decretos, que son las personas que tienen esa posibilidad del reconocimiento como refugiados. El resto, reitero, y para los migrantes laborales se les abre una posibilidad bastante de nuevo, como es la categoría de protección complementaria, para que desahoguen refugio, que eso también es importante. El tema de que el refugio, y ahora viendo los números de nuevo, pueda desahogarse por medio de una válvula de escape, por medio de una solución jurídica, como lo es la categoría de protección complementaria, en donde un migrante laboral, ahora ya no solamente por el rechazo del refugio, sino estando en la gestión de su solicitud, siendo migrante laboral, la persona puede cumplir con el antecedente penal, que es el requisito que hablamos, que es el tal vez más complicado. El resto de requisitos los cumple rápidamente y va y presenta su solicitud de protección complementaria y sale de eso. Sale ya de la espera de 1, 2, 3 años, se terminó la espera y opta por la categoría de protección complementaria que le da en este momento la posibilidad de salida. Entonces, hay que reconocer de que la categoría de protección complementaria es una forma de salida para las personas migrantes laborales y para poder desahogar refugio. Eso, en el caso de que se haga al unísono, los dos procesos, por un lado la protección complementaria y por el otro lado el resolver a los refugiados efectivos, se comienza a atender, pero para eso, reitero, se necesitan recursos. Ahora, pero entiendo que ACNUR ha apoyado grandemente esta unidad de refugio. No sé qué está pasando ahora, que inclusive el presidente Chávez decía que, es decir, se necesita aproximadamente, se han gastado más de 3 millones de colones. Es decir, no entiendo si se ha gastado en nosotros, en todos los refugiados, esa cantidad. Estamos hablando de las tres nacionalidades. Entonces, ¿qué pasa con el apoyo que le ha brindado ACNUR? Sí, vieras que el apoyo de organismos internacionales se diluye entre el mismo organismo y entre muchos otros estudios, asesorías, consultorías, pagos de salarios, pagos de tal cosa, pagos de tal otra, y al final a la administración pública o a las personas que necesitan al final, a los solicitantes de refugio o a la población final, les llega muy poco de la colaboración internacional. Entonces, Costa Rica, al ser un país de renta media, sí requiere sí requiere el apoyo internacional, pero se ubica por medio de ACNUR y OIM, y ellos, o sea, sin criticarles formalmente, pero sí, a veces se diluye mucho la colaboración y la ayuda, y es por eso que el Estado requiere más ayuda. Es cierto, ACNUR ha colaborado y colaboró en su momento y espero que siga colaborando con funcionarios, pero cada año era con menos funcionarios. El primer año fue con 30 o 40, el segundo año era con 20, el tercer año era con 10 y no sé ahora con cuántos serán. Pero entonces, esa forma de ir disminuyendo la ayuda, hace que la ayuda sí efectivamente se hizo, pero no logra solventar y no logra llegar al objetivo. Bueno, vamos a concluir con la siguiente recomendación. Vamos a escuchar a Karina Fonseca con sus recomendaciones y luego con el licenciado Daguerre para darle conclusión a este importante programa el día de hoy que hemos llegado, y también ahí nomás nos dice, cuando usted esté concluyendo, dónde podemos obtener su servicio, su teléfono y todo lo concerniente a sus servicios.
Adelante, Hendrix, con... Y para cerrar, pues hacer un llamado a la calma. Sabemos que Costa Rica es muchísimo más que 2 decretos. Sabemos de lo que está hecho el pueblo costarricense, de su solidaridad, de su tradición pacífica, de su sistema democrático ejemplar, de la separación de poderes que nos permite accionar diferentes iniciativas con total tranquilidad y seguridad. Las organizaciones también nos exponemos en este tipo de iniciativas y luchas, pero hay que mantener el trabajo colaborativo entre todas y todos, reflexionar con las personas que tienen las mayores competencias en el área jurídica, con las instancias internacionales, con los foros y espacios, y poder seguir adelante siendo el ciudadano ejemplar que ha señalado ya el presidente Chávez, y la forma de serlo es poniendo el respeto a los derechos humanos y la protección de las personas en mayor vulnerabilidad en el centro de una sociedad que se considere inclusiva e intercultural. Entonces, eso es, vamos a estar muy pendientes, agradecemos estos espacios, estas ventanas para poder emitir nuestros criterios, como lo hemos dicho en diferentes espacios que ya nos han venido consultando. Nos toca primero conocer en detalle qué va a acontecer. Sabemos pues lo que está escrito en el papel, pero también tenemos mucha experiencia sabiendo que en la práctica las cosas a veces tienen su curso, a veces se dan de alguna manera que hay que activar pues todas las alarmas y actuar con decisión, pero en eso estamos. Esa es nuestra vocación, nuestro compromiso, y sabemos que muchas organizaciones con las que caminamos de la mano también están actuando de manera decidida en este momento. Que tengan una feliz tarde, y aprecio mucho que otras personas, otros especialistas, incluso funcionarios que han pasado por las instituciones vinculadas a los servicios migratorios o de protección a las personas en mayor vulnerabilidad, también manifiesten sus reservas y su preocupación ante estos 2 decretos, y seguiremos siempre con respeto, con consideración, con argumentos y con la solidez que ha caracterizado el trabajo de acompañamiento de la organización que represento. Muy buenas tardes. Sí, bueno, igual que doña Karina, nosotros, reconocemos las luchas que han estado siendo ganadas a lo largo de los años por todas las personas que han pasado en la administración pública y por los solicitantes de refugio y las diferentes organizaciones que han colaborado con personas refugiadas, con personas solicitantes de refugio y que trabajan por los derechos de las personas migrantes. Yo creo que hay que continuar hablando, comentando. Esto no es denunciar, es importante mencionar que esto no es denuncia, sino es una construcción siempre, porque el tema de migración no debe verse nunca como un tema de denuncia, tiene que verse como un tema de construcción. La migración para lo que permite es para construir, sí, para armonizar, para trabajar. Los migrantes lo que vienen a aportarle a una sociedad son cosas positivas, nunca cosas negativas. Por eso el tema migratorio no tiene que verse como un tema de denuncia. Considero yo que, y espero que la administración actual de Migración y Extranjería pueda acoger las recomendaciones que estamos haciendo con relación a esos detallitos, el derecho a viajar de las personas refugiadas, el derecho de las personas solicitantes de refugio que efectivamente tienen una condición válida para pedir su solicitud de refugio y su reconocimiento de refugio, el derecho al trabajo de esas mismas personas y también el acceso a la categoría especial de protección complementaria en el caso de que haya sido una persona perseguida en virtud de que no puede pedir sus antecedentes penales. Creo y espero y le deseo lo mejor a la administración pública y a la administración de migración para que tengan los recursos necesarios y correspondientes para poder atender lo que están planteando en estos decretos y primordialmente las acciones de reforma de atención inmediata y de calificación con relación al tema de protección complementaria y de solicitudes de refugio. Para solicitar su
asesoramiento, su servicio, ¿cómo hacemos? Sí, pueden ubicarme al siguiente teléfono, que es el teléfono público. Este es el número, ya se los estoy dando. Sí, lo importante es que tengamos, ¿no?, la comunicación, y las personas que nos están viendo pues también pueden comunicarse con usted para ser atendidos. Es el 89655582. 89655582. Ese número de WhatsApp, ahí me escriben y yo normalmente lo estoy revisando y atendiendo. Bueno, yo quiero agradecerle a Javier y quiero agradecerle a usted por su asumir un tiempo importante y aclarar, ¿verdad?, y construir, como usted decía, todo este debate, pues todas estas cosas que han venido sucediendo, y por supuesto agradecerle a todos los que han están sintonizándonos, y nos vamos a escuchar el próximo sábado. Ya prácticamente estamos nicaragüenses, y en Costa Rica también se celebra la Virgen de la Concepción. Ya algunos ya el 6 están terminando, el 7 es la gritería y el 8 pues se arma, es decir, la tiradora de tiquitraca y toda una serie de cosas. Javier, gracias. Gracias, Javier. Ok, gracias Armando, y nos vemos el sábado. Entonces, escuchamos, adiós.